que hay es una especie de ¿Esto ves? barrera entre los controles de asistencia y los controles de investigación que no debería existir. Genial. Pero hay una especie, pero yo como están los dos. Qué bien. No, sí. Y además forma parte Pero de esto la es el red. género. Esto es el género. Parece que hay una La gente necesita socorrer Sí. Sí, soy muy su territorio. somos especialmente que tiene fanático es el río de los Pinos. Tú cuando eras fanático y seguro que No, creo que no. Ajá, Yo cogí un título de eso. bueno, menos mal Y que el haya subtítulo es contra el... que después de la cena de noche fue mira, pues a mí me digo, parece ¿por qué no me lo parece un condicionar las título patas? que Joder, te lo ya. voy a copiar en los Se lo estamos copiando. que Pero no sepas pasa. Imposible, porque es que yo me que equivoqué, tiene esto pensaba crédito. que como ponía el plato patitas deshuesadas y normalmente cuando ponen eso hacen una especie de pastelito y una cosita pequeña. Y yo pensaba que era así, digo, pues Trajeron el doble o triple. joder, y cuando veo las dos patas digo, ostras, Yo fue 1 hora sin comer. O sea, ahora estás haciendo Lo hice quejado. Exacto. pero bueno, hemos salido Que es el de la ley de la Voy a ciencia. cagar, no sé en qué, pero Mientras que el Comité de Biótica de España es el Comité de la Ley de la Ciencia. me lo dices tú a mí. Eso es verdad toda la razón. C. Has dicho C. Dos es. Tranquilo. ¿Eh? Tranquilo. Tranquilo, nunca, ¿no? No te rajas nunca. Antes muerto que tranquilo. Antes muerto que tranquilo. Este viene de la Ley de la Ciencia que se actualizó en septiembre de 2022 y por eso en febrero de 2023 salió el Real Decreto y se constituyó pasado el verano, con lo cual ahora estamos en el segundo comité, apenas ha pasado. Y lo lleva. Presente como médico pediatra de ese. A ver, ¿dónde te coloco yo lo de género? ¿Tú quieres? Yo creo que en la parte, Sí, ya. sobre todo de la investigación. Jubilado. La segunda. Sí, primero hablar del daño, que nos es un balance de cuáles son los daños, Sí, pues no llegamos al daño. Pues, Ocupado y preocupado. ¿no? Daños evitables, ¿no? O sea, que siempre estamos hablando de daños evitables. cuando os vais hoy, te vas a Barcelona. Empezando. Vale, sí, es que aún está entrando gente, está entrando todo el rato. El sábado hay que aprovechar la marcha del sábado. sobre todo estar ahí con antelación para el Madrid-Barça. Así que hoy juega Madrid-Barça, ¿eh? Mañana. Para preparar. Esta noche ya quedo concentrado. Hay que preparar, hay que concentrar. Ostras, no sabía yo eso. Vaya jornada. Nosotros en Zaragoza, como estamos a punto de bajar a tercera, ¿Quién? los de Zaragoza, Ah, de Zaragoza. estamos a punto de bajar a tercera. Somos el último de la tabla. Qué horror. Y encima están haciendo un campo nuevo para jugar el campeonato mundial y estamos este año a punto de bajar a tercera. Bueno, falta Sí, mucho. por eso pero, me pero dice, la marcha que lleva. pero que Los sí, últimos. 5 Que vamos minutos, empezando. 2 minutos más. 2 minutos, ¿tú qué crees? Sí, Yo soy muy yo también, yo también. Está pasando todo el rato. Pues vamos. Soy de los que cuando la gente se pasa el tiempo, voy ahí y le digo, mira, amigo mío, me lo llevo. Pues yo también, ¿eh? A mí yo soy siempre llego antes de la hora. Bueno, empezamos ya, compañeros. Buenos días a todos.
gracias al comité organizador de este congreso y este buen congreso que estamos teniendo. Voy a ser breve para que nos dé tiempo, porque seguramente será el tiempo el que nos pillará. Esta mesa abarca dos ejes, o está incluida en dos ejes, que son el de sociedad y el de educación e investigación. Y va a consistir en dos diálogos. El título es contra el desperdicio de la experiencia, que está cogido de un libro de Crítica de la razón indolente o Aventura dos Santos, que lleva ese subtítulo, Contra el desperdicio de la experiencia. El primer diálogo va a ser sobre el tema del tratamiento para una sociedad intoxicada. Leticia presentará sus dos personas que van a dialogar, y el segundo diálogo va a ser sobre integridad científica. Entonces, yo creo que si les parece, empezamos inmediatamente. Leticia, cuando quieras. Buenos días a todos, gracias por venir a este maravilloso último día de nuestro congreso. A mi derecha os voy a presentar a Abel Novoa. Él es médico de atención primaria del Servicio Murciano de Salud. Además, es miembro del Grupo de Trabajo de Bioética de la SENFIC y presidente de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública. Siguiente a mi derecha, él es Joan Ramon Laporte, es médico farmacólogo y es catedrático honorario de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre ellos van a empezar un diálogo y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a la organización por invitarme a esta mesa de debate. Además, hacerlo con un tema que a mí me apasiona, que creo que es, como decía el profesor Tomás Domingo, el tema de nuestro tiempo, uno de los temas de nuestro tiempo, que es el conocimiento biomédico y lo que está pasando con el conocimiento biomédico, que es la principal herramienta con la que tomamos decisiones. Y además porque puedo conversar con un amigo y sobre todo un maestro, que es el profesor Joan Ramon Laporte. Joan Ramon es un médico que ha dedicado toda su vida al estudio del medicamento. Él fue catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona hasta hace bien poco. Fundó el Instituto de Farmacología de Cataluña, editor de una revista de referencia, el Buletín Groc, que para los que queríamos buscar información objetiva era pues una especie de joya que devorábamos cada vez que salía y que él editaba casi artesanalmente. Ha sido asesor de la OMS, sigue siendo asesor del gobierno francés, por ejemplo, de la Agencia de Evaluación Francesa, y ha escrito en las mejores revistas del mundo artículos científicos, yo creo que muy importantes para su disciplina, la farmacoepidemiología, la vigilancia de los problemas que generan los medicamentos. Él ha aunado además a su labor científica una labor activista. En Cataluña es una persona muy respetada, es una persona que siempre es de referencia cuando se habla de medicamentos y ha tenido siempre la vocación de divulgar a la población de qué estamos hablando en la actualidad en relación con los medicamentos y en general con las tecnologías. Hay que decir que se calcula que la utilización de medicamentos y tecnologías es la tercera causa de muerte en el mundo ahora mismo, muerte y de morbilidad, después del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares. Y que, por tanto, estamos ante una situación realmente grave porque muchos de esos efectos secundarios son prevenibles, es por la mala utilización de los medicamentos o por una investigación que ha estado sesgada y que se ha divulgado extensamente por la industria para que sea utilizado de manera masiva por los médicos. Es un tema del que no solemos hablar en bioética. Hay voces críticas en relación con cuál es el papel de la bioética institucional, por así decirlo, en relación con el problema de nuestro tiempo, que es qué está pasando con el conocimiento biomédico, quién está controlando el conocimiento biomédico y qué está pasando. Se habla de una especie de ethics washing, una manera de que la bioética en gran medida está lavando la imagen de la industria farmacéutica, y yo creo que es el momento de que esto sea, que el tema de nuestro tiempo pues esté en foros como este y además tengamos a personas como el profesor Laporte para que nos hable de ello, ¿no?
En 2004 creo que fue, el medicamento Vioxx era un medicamento que se había prescrito desde hacía 7-8 años masivamente en todo el mundo, era un COX-2, un nuevo antiinflamatorio que se vendió con el mensaje de que era más seguro que los antiinflamatorios habituales y que se venía prescribiendo como una campaña masiva del laboratorio de Merck en todo el mundo desde hacía 7 años. Fue retirado del mercado. Fue retirado, pero fue retirado sin que hubiera demasiadas explicaciones por parte de la compañía, aunque se había demostrado que la compañía había sesgado los principales ensayos clínicos con los cuales se introdujo el medicamento, había manipulado los ensayos clínicos publicados en el New England. El New England hizo una editorial al respecto, igual que el JAMA, y haciéndose eco de esos editoriales y además con una investigación propia donde el profesor Laporte detectó que en el estudio original ya había información que hablaba de los efectos secundarios del Vioxx, que eran eventos cardiovasculares y muerte. Él publicó esto en el Boletín Grock y recibió una demanda por parte de Merck. Lo demandaron a él personalmente por decir o hacerse eco de una información que era científica, que estaba publicada en las mejores revistas del mundo y que él también había argumentado. Hemos hablado mucho de deliberación y no deja de ser la deliberación científica que se realiza en las revistas y en los foros una manera de deliberar, ¿no? Él había dado razones, pero el laboratorio le denunció. Me acuerdo que en aquella época, mientras estaba celebrando el juicio, yo seguía lo que decía el profesor, yo no lo conocía en aquel entonces, y él le preguntaban, profesor, ¿va a ir usted a la cárcel si pierde el juicio con Merck? Yo decía, es probable que vaya a la cárcel. Y estaba dispuesto a ir a la cárcel, porque él, desde luego, defendía la necesidad de que hubiera un conocimiento objetivo. Hubo una campaña mundial en defensa del profesor Laporte, con editoriales en el Lancet, en British Medical Journal, y los farmacoepidemiólogos del mundo reclamando y denunciando esta campaña de amedrentamiento del laboratorio ante la comunicación científica, ¿no? Y el debate racional y argumentado. Finalmente perdió la demanda a Merck y sin reconocer que había habido fraude, y pocos meses después retiró el medicamento. Se calcula que en España, en todo el mundo, lo utilizan 80 millones de personas. Se habla de que es el mayor envenenamiento de la historia de la humanidad, probablemente. Nunca un producto había hecho tanto daño. Ha producido miles de muertes evitables. No estamos hablando de muertes que se produzcan por un efecto secundario que se conoce, no. Era evitable porque la propia compañía conocía estos datos desde que se introdujo el medicamento. En España, probablemente en 2023, se calcula, también el Boletín Grock hizo una editorial al respecto, se calcula que hubo entre 750 y 800 personas que murieron directamente por el efecto de un medicamento que se sabía que producía eventos cardiovasculares. Bueno, creo que el profesor Laporte encarna muchos valores y acaba de publicar un libro hace un par de años, me acaba de enseñar la 6ª edición, que se llama Crónica de una sociedad intoxicada, que es una revisión de lo que es el medicamento. En él habla de cómo se investiga, cómo se regula, cómo se divulga el conocimiento y cuál es el efecto perverso de los conflictos de interés ahora mismo y cómo eso acaba afectando y acaba ensuciando, digamos, algo tan importante como el conocimiento, que es lo que los profesionales sanitarios utilizamos para ayudar a los pacientes, ¿no? Así que, gracias, Joan Ramón. Cuéntanos, me gustaría que hicieras un pequeño resumen, ¿no? Que lo haces muy bien en el libro, de cuál es la situación actual de la utilización del medicamento en España, en el mundo, y qué está pasando, cómo está, digamos, atentando contra ese principio básico que nosotros defendemos, que es la no maleficencia, el no hacer daño. En 2 minutos, en 4. Bueno, muchas gracias. Gracias, Abel. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Gracias a Abel por invitarme a esta conversación y por cantar estas... Bueno, ha cantado las cosas bonitas, después están las otras, de mi biografía. Entonces me dices que resuma esto y supongo que tengo pocos minutos. ¿Cómo lo diría?
En el mundo, bueno, los medicamentos han sido, algunos medicamentos más que otros, han supuesto avances importantísimos en la terapéutica, en beneficio de los pacientes, e incluso podemos decir que, igual que otras tecnologías médicas, han cambiado la manera de ejercer la medicina en muchos sentidos, ¿no? Y esto desde los años 60 y 70, que es cuando, a partir de la explosión farmacológica en los 40, cuando salen los primeros antibióticos, y después en los 50 y finales de los 50, los primeros psicofármacos, medicamentos para la hipertensión arterial, y después una panoplia de otros fármacos, ¿no? Son fármacos que no curan mayoritariamente. Aparte de los antibióticos, que pueden curar una enfermedad, los demás pueden controlar síntomas, pueden quizá o hacerse la ilusión de que mejoran un pronóstico vital, de que retrasan la muerte, pero no tienen una capacidad curativa como la tienen los antibióticos. Entonces, con estas premisas, a partir de los años 90, cambia totalmente el mercado mundial. Lo que nos han vendido con la palabra globalización, que es un fenómeno indiscutible, pues en mi opinión tiene un punto muy importante, que es la creación de la Organización Mundial del Comercio en el año 1994 y los acuerdos ADPIC, que empiezan a ser vigentes a partir de 1995, por los cuales desde el minuto cero de la constitución de la OMC, las patentes sobre medicamentos son consideradas equivalentes a las patentes sobre otros productos de consumo, cosa que choca con la misma Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, que declara el derecho a ser atendido por los problemas de salud. Cuando se da el monopolio de explotación de una molécula a una compañía o a un ente privado, entonces ahí ya, dado que esta compañía puede fijar los precios pueden ser abusivos, pueden ser no alcanzables para el individuo o para el sistema de salud del país donde esté. No todos los países tienen, como ustedes saben, el sistema sanitario que nosotros tenemos. Entonces, hay un cambio enorme con la creación de la OMC. Las compañías tienen una expectativa de beneficios mucho más importantes. Al mismo tiempo, en el año 94, se crea una cosa que es menos conocida, que es la Conferencia Internacional de Armonización de los Requisitos para la Regulación y el Registro de Medicamentos, que fue un organismo creado por la propia industria farmacéutica, en donde la OMS está como observador simplemente y sin derecho a voto, que es el que establece cuáles son las reglas del juego para aprobar o no aprobar nuevos medicamentos o para retirarlos del mercado si hay problemas. Este organismo, su secretaría es de la Federación Internacional de Industriales Farmacéuticos y participan en él pues, la FDA, la Agencia Europea del Medicamento, otras agencias importantes del mundo, pocas las de los países ricos que pueden pagar, es decir, Canadá, Japón, Australia y para de contar. Las demás agencias del mundo procuran copiar las decisiones de las grandes agencias con mayor o menor fortuna. También en los 90 se dan las políticas del Banco Mundial de los recortes en los servicios, en los sistemas estatales de control y regulación de los medicamentos, de manera que ahí cambió totalmente el panorama. Bien, esto es lo que nos ha dado, y además nace un concepto que a todos ustedes les sonará, porque lo repitieron millones de veces durante la pandemia, que es la evidencia, y la medicina basada en la evidencia, que es ya algo, me parece inaceptable desde el punto de vista semántico, puesto que la medicina de evidente no tiene nada. Lo que va a ocurrir cada vez que se prescribe un medicamento o que se pide una prueba diagnóstica o que se le aconseja algo a un paciente, se establece una hipótesis. Los resultados pueden ser favorables, desfavorables o nulos sobre la salud del paciente o sobre la salud de una comunidad. Yo creo que todo esto cambió las reglas del juego y ha dado lugar a una situación actual que yo resumiría diciendo: desde el año 2001 hasta el 2024, el número de recetas por habitante en España ha pasado de 14 recetas por habitante a casi 27 tuvimos, me parece, en el año 24. Es decir, que casi se ha doblado el consumo de medicamentos, el consumo de algunos medicamentos se ha multiplicado por muchísimo.
ha bajado el consumo de antibióticos, pero, por ejemplo, el consumo de analgésicos derivados del opio, no se lo cree, bueno, las cifras lo explico en el libro, se han multiplicado por 1000 en España. El consumo de psicofármacos se ha multiplicado por 50 veces o algo más de 50 veces. Entonces tenemos una sociedad que está hipermedicada. Y está hipermedicada por un sistema de salud en el que se habla de la prescripción responsable, etcétera, etcétera, pero que es una prescripción teledirigida por la industria. Teledirigida, quizás podemos hablarlo después esto, ¿eh? Sí, sí, desde luego, como bien explicas en el libro, la estructura de introducción de nuevos medicamentos, desde lo que es, bueno, cómo se decidió gestionar la innovación, que era con las patentes y que para algunos productos desde luego funciona, se ha visto que para el medicamento ha creado una serie de incentivos perversos, fundamentalmente intentar vender el medicamento en los años de monopolio y hacerlo muchas veces pues intentando controlar la investigación. En los años 90 también hubo un cambio que ya se venía pergeñando anteriormente, y es que la financiación de la investigación empezó a ser fundamentalmente privada. Hasta entonces era de los gobiernos y de organizaciones sin ánimo de lucro, pero se decidió políticamente que la innovación se podía estimular a través de la competencia en un mercado donde se pudieran introducir productos que después iban a ser evaluados por las instituciones médicas y por los propios profesionales, y por tanto al final se iba a acabar prescribiendo el mejor. El sistema, desde luego, o la idea puede que fuera buena, pero la enorme capacidad que tuvo la industria de influir en todo el mecanismo desde la regulación, las instituciones reguladoras del mundo, muy influidas por la industria farmacéutica. De todo esto hay una extensa literatura. Afortunadamente ya llevamos casi 25 años con una extensísima literatura no conocida por los profesionales, pero que ocupan debates muy importantes, como digo, desde la captura del regulador hasta lo que es la propia producción del conocimiento. Los ensayos clínicos están financiados fundamentalmente por la industria, y tenemos también una extensa literatura que analiza de qué manera se toman decisiones de grano fino que acaban, por supuesto, haciendo que los ensayos clínicos fomenten o, digamos, tengan resultados positivos con múltiples medicamentos. Deja que comente esto. Cuando se aprueba un nuevo medicamento, parece todo que esté muy bien regulado y muy bien demostradas las virtudes y desventajas de este medicamento. Pero esto es falso. Quizá algo que cuesta de creer es que en Europa hasta 2024, porque la ley entró en vigor con un retraso de casi 2 años debido a la pandemia, en Europa no era obligatorio que el fabricante presente los datos completos obtenidos en un ensayo clínico al regulador para que éste los examine. Es decir, que presenta solo su resumen y su interpretación de lo que ha ocurrido en el ensayo. Pero esto no era obligatorio. Y actualmente Europa es el único sitio del mundo donde por ley los medicamentos aprobados a partir de 2023, los ensayos clínicos están puestos en la web de la Agencia Europea del Medicamento y cualquier investigador lo puede revisar. Claro, esto es extraordinario. Es decir, cuando uno se entera de que un nuevo medicamento ha sido aprobado en virtud de lo que dice el laboratorio, el propietario de la patente, que ha encontrado en los ensayos clínicos, esto cambia totalmente. Es decir, ya no es un bien, no podemos hablar de un bien público en cuanto a que no hay transparencia sobre los datos que sustentan la supuesta eficacia y los supuestos efectos adversos. Y esto pasó con el Vioxx, como has dicho, fue muy grave con los medicamentos usados para el tratamiento de la depresión, y desde el año 2004 se ha visto que esto no son excepciones anecdóticas, es sistemático. Anticuerpos para el colesterol, que ahora en España hay más de 150.000 personas tratadas con estos fármacos, que efectivamente bajan más el colesterol que las estatinas, pero lo que no dijeron en el ensayo clínico, que se ha sabido después, es que producen más mortalidad cardíaca que el placebo, ¿no? Entonces, aunque baje el colesterol, tiene toxicidad cardíaca. Es esta confusión entre las variables subrogadas y las variables que interesan clínicamente o que interesan desde el punto de vista de la salud pública. Y a todo esto, además, fijaos cuál es el poder de esta industria, el poder también en imponer las ideas e imponer el lenguaje. Se le ha llamado medicina basada en la evidencia.
medicina basada en la evidencia. O sea, y este término, medicina basada en la evidencia, es un término casi como un título de película de terror. El otro día había como una especie de concurso, no sé si lo viste, en una lista de internet, dice, di 3 palabras que sean un buen título para una revista de terror. Y ganó una que era safe and effective, seguro y eficaz, ¿no? Como la vacuna del COVID, segura y eficaz, que es lo que nos venden siempre, ¿no? Pues también medicina basada en la evidencia serían 4, pero bueno, es algo parecido. Has mencionado la vacuna del COVID, Joan Ramón, un poquito después de la pandemia hubo una comisión, creo que fue del Congreso de Diputados. Fue el Congreso de Diputados, no sabía si había sido el Senado, y le invitaron al profesor a dar su opinión sobre qué había pasado en la pandemia. Él, como científico, había analizado las pruebas que habían apoyado la introducción y la vacunación del COVID masivamente, y hizo una declaración diciendo que, bueno, que se había hecho un gran experimento y que realmente las evidencias que había y que hay para utilizar la vacuna del COVID masivamente pues eran bien escasas, ¿no? Y esto levantó muchísimas ampollas y fue titulares, ¿no?, de la prensa, un catedrático de farmacología diciendo que no había evidencias suficientes como para utilizar la vacuna del COVID como se había utilizado en la pandemia, ¿no? No sé si quieres comentar lo que pasó después de esas declaraciones. Bueno, puedo comentar que me llevé, digamos, salí muy triste del Congreso de Diputados por la actitud de los diputados, que ni preguntaban y sobre todo no sabían qué tenían que preguntar, ¿no? Y esto me parece que fue un motivo de tristeza que compartí contigo y que todavía siento, ¿no? Es decir, y esto me parece que debemos retomarlo hoy en esta conversación, porque es qué hacer ante esta situación y hay que sensibilizar, hay que dar a conocer estas insuficiencias y hay que sensibilizar también a los potenciales legisladores para que cambien algunos aspectos de la ley que después podemos ver, ¿no? Claro, es un tema del que no hablamos mucho los médicos, y la capacidad de influencia de la industria farmacéutica, por supuesto, con el conocimiento, que es la herramienta más importante que nosotros utilizamos con los pacientes, pero también con la influencia directa. En las sociedades científicas, por ejemplo, están fundamentalmente financiadas por la industria farmacéutica. Se ha demostrado cómo los guías de práctica clínica en gran medida pues están influidas por la industria, y los productos se van posicionando en la guía de práctica clínica dependiendo de cuánto esté financiando la sociedad científica. En España, la inmensa mayoría, hay algunas sociedades científicas que han decidido prescindir de la financiación de la industria, por ejemplo, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la AEN, la SENFI, que es la sociedad a la que yo pertenezco, recibe solo un 25%, pero la media en España de financiación de las sociedades científicas está por encima del 85%, con cantidades astronómicas que la industria puede dedicar, digamos, a intentar capturar también estas instituciones que deberían velar porque el conocimiento fuera lo más neutral. Pero además tiene también una capacidad muy importante de influir en los profesionales directamente, ¿no? Los famosos visitadores. Se ha demostrado que tienen una enorme capacidad. Los médicos que reciben a la industria tienen perfiles de prescripción de peor calidad. Una de las cosas que me interesa de tu libro, Joan Ramón, me gustaría que nos comentaras ahora es cómo hablas del daño que producen los medicamentos, y es un daño evitable. Como decía antes, no es un daño que se produzca porque toda intervención tiene efectos secundarios y eso todo el mundo lo puede asumir, sino que es un daño que es perfectamente evitable. Y das algunas cifras que a mí me gustaría que nos contaras, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Qué causalidad, qué cadena causal, muchas veces difícil de determinar, acaba estableciendo un daño realmente muy importante en términos de morbilidad y mortalidad en todos los años en los españoles, en los ciudadanos y ciudadanas españoles, ¿no? Sí, para decirlo rápido, las estadísticas de mortalidad ni tampoco las estadísticas de altas hospitalarias no dan una información fiable sobre el papel de los medicamentos como causa de estas patologías, porque raramente los médicos consignan la letra E de causa externa detrás del diagnóstico de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces, yo hablo de una epidemia silenciosa de efectos adversos, en la que calculamos el número de víctimas
de un modo parecido a como calcularíamos el número de víctimas causadas por el tabaco, por ejemplo. La aplicación de los estudios epidemiológicos permite estimar el número de personas que fallecen por un riesgo atribuible al tabaco, porque es un término más epidemiológico que el término de causa en esta persona en concreto, que es algo que no se determina de esta manera, ¿no? Entonces, para resumir algunos datos que me copié ayer, mira, en España las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las primeras causas de muerte y después ya vendrían los medicamentos. Pero claro, no son clasificaciones equivalentes, porque los medicamentos pueden producir la muerte por infarto, por ictus o por cáncer también, ¿no? De modo que es una causa que podemos decir, cuando tú decías es la tercera causa de muerte, hay que matizarlo. Los medicamentos son una causa importante de esto. Solo en hospitales calculo que como mínimo, deben ser bastantes más, habría 18.000 muertes atribuibles a efectos adversos de medicamentos. Este no es un número que yo saque así por arte de magia, procede de la revisión de estudios de la prevalencia de efectos adversos graves y entre ellos los mortales entre pacientes hospitalizados. De unos 5 millones de ingresos hospitalarios que hay en España, un 13 a 16%, que quiere decir entre 600 y 800.000 ingresos hospitalarios, son atribuibles a efectos adversos de los medicamentos. Un 18 a 20% de los ingresos en servicios de urgencia, que son mucho más de 5 millones, también son atribuibles a efectos adversos de medicamentos. El sistema español de farmacovigilancia, por ejemplo, que procede de una experiencia que tuvimos en el Instituto Catalán de Farmacología, que después se extendió por toda España en los años 80, tiene actualmente unas más de 400.000 notificaciones de efectos adversos de medicamentos. Bueno, justo antes de la epidemia de COVID tenía 400.000, de las cuales 200.000 son calificadas de graves y de ellas 10.000 eran de desenlace mortal. Se calcula que se vienen a notificar al sistema de farmacovigilancia entre un 1 y un 3% de los efectos adversos graves. O sea que podemos ir multiplicando estas cifras hasta lo que queráis. ¿Qué más? Mira, los medicamentos son causa de enfermedades tan comunes como... Vale. Ya nos quedan 2, ¿no? 5, vale. Como la fractura de fémur. En España hay unas 60.000 fracturas de fémur al año. Ojo, con una mortalidad al cabo de un año de un 30%, mueren de letalidad. Un 30% de los pacientes que sufren una fractura mueren en el año siguiente. Pues de estas, unas como mínimo 15.000, pero puede que sean más, son atribuibles al consumo de medicamentos, psicofármacos, pero también omeprazol y demás. Hay centenares de miles de hemorragias causadas por anticoagulantes, neumonías causadas por que son favorecidas por diversos fármacos, efectos de los psicofármacos de todo tipo, que no son siempre mortales, por ejemplo, agresión, violencia. Hay casos de suicidio que también son favorecidos por los antidepresivos. Es decir, que es una variedad de patología causada por los medicamentos que toca todas las especialidades médicas. Y desgraciadamente, en muchos casos, el médico, cuando ve a un paciente que está desarrollando un efecto adverso por un medicamento que él o ella ha prescrito, lo que hace es añadir un tratamiento para este efecto adverso. Y así se originan las cascadas terapéuticas, ¿no? Un antidepresivo que dio lugar a hipertensión, se le dio un antihipertensivo que dio lugar a hipotensión y caída, etcétera, etcétera. Es decir, que se va añadiendo medicaciones. Hoy en día, en España, más de la mitad de los mayores de 70 años consumen 5 medicamentos o más al día. Una estadística que consulté hace 2 o 3 días del Ministerio de Sanidad decía que hasta un 7% de los mayores de 75 años toman 10 medicamentos o más al día. No hay ningún ensayo clínico que demuestre que tomar 5 medicamentos al día mejore la salud de la población. Los medicamentos se prueban uno a uno.
como máximo de 2 en 2 para estudiar interacciones. Pero a partir de ahí, todo es desconocido. Bueno, yo creo que es importante que al menos yo diga, y creo que Joan Ramón lo comparte, que no estamos en contra de la industria farmacéutica por un problema ideológico, porque no pensemos que no es necesaria. Obviamente la industria farmacéutica es necesaria y obviamente ha producido fármacos que han ayudado muchísimo y que siguen ayudando, ¿no? El problema es el modelo de negocio que la industria impone gracias a su capacidad económica y cómo está tergiversando la evidencia científica y la independencia de los profesionales y de las instituciones que deberían velar por ese conocimiento. Sí que me gustaría que acabáramos, Joan Ramón, pues nos contaras, porque al final del libro tú dices, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Qué soluciones tú crees que puede haber en las diferentes esferas donde sabemos que se está produciendo lo que se llama la corrupción institucional, que es como es la denominación que se utiliza ahora mismo, en relación con la industria farmacéutica y las tecnologías y los medicamentos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer para intentar revertir lo que está sucediendo ahora mismo? Bueno, lo que digo en el libro y lo que ha dicho también, pues gente de OSATSEN, la Sociedad de Medicina Familiar del país de Euskadi, y otros entes que se mueven, ¿no? Y yo creo que en esto podemos avanzar y es importante que nos hagamos esta pregunta porque no se trata solo de denunciar la situación actual, hay que actuar y se van elaborando estrategias. Creo que desde hace 2 o 3 semanas tenemos el producto de una reunión que se realizó en Madrid hace 3 o 4 fines de semana, en la que tú también estuviste y quizá alguien más de esta sala, en donde diversas organizaciones, la reunión se hizo en la Organización Médica Colegial, pero ahí estaba el SIAP, los Seminarios de Innovación en Atención Primaria, y otros, pues hablamos de las posibles medidas. Entonces, hay medidas, naturalmente, el problema no es solo de ámbito español, ni de Unión Europea, es de ámbito mundial. La cuestión de las patentes y la Organización Mundial del Comercio es de ámbito mundial, la crisis de la OMS es de ámbito mundial, etcétera, ¿no? Entonces, hay que modificar, para resumir mucho. Primero, cambiar legislaciones. Y hay ya propuestas de que, claro, habrá que mover, habrá que sensibilizar a la sociedad para que se deje de considerar el sistema de patentes tal como ha funcionado desde el año 95 hasta ahora. Las patentes se crearon para estimular la innovación, pero el resultado ha sido que las compañías se han dedicado a producir moléculas que eran pequeñas modificaciones de una molécula anterior, ¿no? Omeprazol es omeprazol, que como su nombre indica es omeprazol, ¿eh? Y entonces todo esto no es innovación, es simplemente una excusa para subir el precio en exclusiva, tener un mecanismo de marketing potentísimo para vender esto a un precio 10 o 12 veces o 30 veces mayor que el propio omeprazol. Hay una necesidad de cambios en la regulación. Los reguladores son cautivos, pero cautivos auténticos de la industria. No es algo metafórico. Un 85% del presupuesto de la Agencia Europea de Medicamentos procede de la industria farmacéutica. Un 86% del presupuesto de la FDA norteamericana procede de la industria de las tasas que paga la industria para ser regulada. Claro, cuando el regulador te paga casi todo tu salario, es muy difícil que tengas una opinión realmente a favor del ciudadano y mucho más probable que te desvíes a favor del regulador. Los sistemas sanitarios deben poner en marcha algo que ya consta en la ley del medicamento, que es la diferencia entre la aprobación de un nuevo medicamento, que depende de la Agencia Europea del Medicamento, y su financiación. En España, el médico, cuando llega a un sitio de trabajo del Sistema Nacional de Salud, ante su ordenador puede prescribir, puede elegir entre más de 18.000 presentaciones farmacéuticas diferentes, que corresponden a más de 3.500 moléculas de fármacos diferentes. ¿En qué cabeza de qué médico caben estas moléculas? Y el conocimiento sobre esto. El conocimiento ocupa lugar, y tanto que ocupa lugar, y lo que hace es crear un caos enorme, porque son repeticiones. Es decir, ya el terreno de juego es para que el médico no domine exactamente qué es lo que está haciendo. Y por tanto, hay
una tarea legislativa que hacer, resumo mucho, una tarea regulatoria que hacer, una tarea de gestión de los sistemas sanitarios que hacer y una tarea profesional que hacer alrededor de cuestiones tan candentes y tan presentes en nuestra vida cotidiana como son los conflictos de intereses continuos, ¿no? Ustedes recordarán que en España, en la Ley de Presupuestos del 2016, se introdujo una enmienda por la cual los ingresos en especie o en dinero que reciben los médicos de la industria farmacéutica son desgravables. Y se dijo a la salida de la sesión parlamentaria que la industria farmacéutica forma a nuestros médicos, como si le encargáramos a la Casa Domecq o la González Díaz que encargara la educación de la población sobre el uso de alcohol, sobre el consumo de alcohol. Es decir, es como un suicidio colectivo programado y hay que hacer verle a la sociedad lo que está ocurriendo, a los profesionales, a los pacientes y movilizar para hacer esto. Y disponemos de un documento que tiene un valor estratégico enorme. Yo recuerdo en los años 60, cuando en la universidad estaba el movimiento estudiantil, algo que cambió radicalmente fue el Manifiesto por una Universidad Democrática, que sentaba las bases de cuál era la estrategia. Y esto me parece que será algo parecido, o lo espero. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Bueno. a ambos dos. Y ahora vamos a dar paso a mi compañero Tirso Ventura, que va a presentar a otros dos ponentes de gran importancia y que seguro que van a dar un diálogo muy interesante. Venga, van a intervenir directamente en el segundo diálogo. Por una parte, César Loris. César Loris es médico pediatra jubilado del seguro. Ha pertenecido a todos los comités de ética e investigación que ha habido en Aragón y en Zaragoza y también a nivel nacional. Yo creo que si podemos aprovechar su experiencia será algo bueno. Y presento ya a que es Luis Montoliu. Él es biólogo y él ha pertenecido también a la mayoría de comités de ética de investigación y actualmente está en el Comité Español de Ética de Investigación. Entre los dos va a haber un diálogo y después se abrirá a todos, porque se trata de tratamiento de propuestas concretas para mejorar la intoxicación y para mejorar la integridad científica. Adelante, César. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como ya nos conocíamos de antes, pues no voy a dar ya más gracias porque ya se han dado muchísimas porque ha estado todo fenomenal. Y yo voy a hablar un poco pues, de mis años de estar al pie del cañón en lo que es el seguro, que antes se llamaba así seguro, que ahora se llama Sistema Nacional de Salud, que aunque he oído decía Laporte muchas veces que no debería llamarse sistema, sino Servicio Nacional de Salud, porque lo que se tiene que dar es un servicio, esto no es un sistema. Pero lo recuerdo porque es una de las cosas que siempre me ha chocado de que debería cambiarse hasta el nombre, ¿no? Bueno, pues, a ver. Así. Para la siguiente. Para empezar, haré esta especie con este croquis un poco, este artículo que leí hace no mucho, del 2023, en el cual le llama la Trinidad de una buena investigación. Recuerden el catecismo de los años cuando decíamos que la Santa Trinidad, un solo Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Aquí la Trinidad de la investigación se resume a la interacción y Por una parte, a la ética en la investigación, que se centra en juicios sobre la aceptabilidad ética de la investigación y debería ser principalmente responsabilidad de los comités de ética de investigación. Segundo punto importante es la integridad en la investigación, que debe entenderse como centrada en el carácter de los investigadores, en su carácter, y son con conductas responsables, y es responsable de esto
los investigadores y el grupo que está a su alrededor. Y por último, es importante la gobernanza de la investigación, centrada en los procesos que gestionan, supervisan y regulan los aspectos legales y de su cumplimiento, que pertenece a las instituciones, la responsabilidad de las instituciones que pagan, las instituciones que gobiernan, los editores de las publicaciones, etcétera, etcétera. Pues ese conglomerado, que parecen cosas distintas, pero entre todo puede hacer que una investigación sea de excelencia, antes de llegar al final, que es cuando ya se publica todo y entonces ya viene la innovación y todos los problemas que se ha planteado. ¿Qué diferencia de hace más de 100 años, cuando Santiago Ramón y Cajal hizo este discurso el 5 de diciembre de 1897, en plena crisis de España, ¿no? Dice, cualidades de orden moral que debe tener el investigador. Era año 1897, todavía no se ha inventado la bioética ni nada de esto. ¿Y qué decía? El investigador debe tener independencia de juicio y sentido crítico, paciencia y perseverancia. Los medios son casi nada y el hombre es casi todo. Culto a la verdad, beneficiar a la humanidad, patriotismo, lo que ahora se dice valor social. Hay que hablar que en la época de la crisis en España que había. Atributos intelectuales, idealismo de Don Quijote junto al buen sentido de Sancho. Ya hablaba de patentes, competencia industrial. ¿Es un mal o un bien? Y sobre todo honradez, una palabra que es mucho y se usa mucho en Aragón. Yo creo que la honradez es una cosa que engloba muchas de las virtudes, valores y todo, pero que desde el punto de vista en Aragón es uno de los atributos que más se tienen en cuenta. Profundizar en la revisión bibliográfica y métodos. El investigador como maestro, la ejemplaridad, cosa que es importante en los grupos de investigación. ¿Qué ejemplaridad se da a los que están investigando? Y por último, y estoy en plan de broma, daba hasta consejos para la elección de esposa. O sea, que ya, como ven, hace ya más de 100 años marcaba un poco cómo debía ser el carácter de los investigadores. Y mi objetivo, simplemente, lo que querría es, de todo lo que se haya hablado antes, que todo está relacionado también con esto, desde nuestro punto de vista es exponer la necesidad de fomentar, y en interrogante regular, la formación en ética, integridad y conducta responsable en la investigación con seres humanos, en el personal investigador. A esto se añade con los colaboradores y participantes en el proceso de investigar. ¿Por qué? ¿Cómo se justifica? Pues por una parte por el incremento de malas conductas en la investigación. Es un hecho que desde hace unas cuantas decenas se están incrementando las malas conductas en el proceso de investigar, en todo el proceso, desde el principio de que se desarrolla la idea hasta que se publica. Y ahí influyen factores sistémicos, estructurales, profesionales, personales, el publicar o morir, métricas inadecuadas, financieras, todo lo que ustedes quieran. Segundo, crisis de reproductibilidad. Han aumentado las retractaciones en los papers que se publican, al lado de errores honestos, y sobre todo ha aparecido una industria nueva, que es la industria de los paper mills, que se fabrican artículos que si los compras te sirven luego en el currículum, te sirven para publicar, etcétera, etcétera. Y esa es una de las cosas que en este momento, ojo, porque esto trae cola. Y por último, importante también, porque en todas las publicaciones que se habla de esto, el déficit de educación en ética e integridad en la investigación, en los investigadores y en el contexto de personal que está en la investigación. No voy a entrar a hablar de todo lo que son las malas conductas, simplemente decir que, hablando ya también en plan de catecismo, que en las malas conductas hay dos tipos. Lo que podríamos hablar del pecado mortal, que son el fraude, el plagio, fabricación y falsificación, que es inventarse todo, copiar y tal. Y luego está una serie de conductas que han ido apareciendo cada vez más y que ya la lista es interminable, de conductas reprobables, pero que también se llaman de otras formas, pues la autoría ficticia, publicidad fake, lo que es sesgo de publicación, publicar lo que se quiere, no lo que es necesario, o lo que se debe, los conflictos de interés, el autoplagio, los cárteles que aparecen ahora para que se citen unos con otros para incrementar el currículum,
la inteligencia artificial, ojo a la inteligencia artificial, porque en investigación nos va a servir para dos cosas, la buena y la mala. La buena, porque te puede ayudar para muchas cosas, para el análisis y demás. Y la mala es que te fabrica lo que quieres. Y entonces es una de las cosas que utilizan las Papers Mill para sacar artículos a porrillo y comprarlos al mejor postor. Por ejemplo, un trabajo fin de grado lo compras por 700 euros, un trabajo fin de máster por 1.200 euros, una tesis doctoral por 3.000 o 4.000 euros. En dependencia, te lo hacen a medida y te lo envían y lo publicas. Y otras cosas más que van apareciendo. Por ejemplo, en el 2023 Nature publicó este trabajo. En el 2023 aparecieron 10.000 retractaciones, que se batió el récord en retractaciones. Vean del año 2013 cómo va subiendo la lista de retractaciones, de las cuales todo lo que es lo más clarito ahí abajo se debe a malas conductas y el resto pues a malas conductas de tipo fraude, plagio, etcétera, etcétera. Y las de arriba ya son debidas a errores y conductas que podríamos llamar de pecado venial. Por ejemplo, aquí hay una lista, en una gráfica en el cual va todos los artículos científicos que van superando desde el 2000 y van subiendo, conjuntamente con los Papers Mill, que va subiendo exponencialmente, y luego cómo va subiendo la cifra de artículos retractados. Cuando se hacen las encuestas para ver cómo están las malas conductas en el personal investigador, pues han hecho múltiples encuestas, a base de encuestas, lo que opinaban ellos sobre estas malas conductas. Y este es un metaanálisis ya muy clásico de Fanelli, que preguntaba, hizo un metaanálisis de varios trabajos que incluían encuestas a investigadores, y decían, cuando se les preguntaba a los investigadores directamente si habían hecho algún fraude, que es plagio, fabricación o falsificación, el 2% decía que en algún momento había hecho. Y prácticas cuestionables, un 34%. Pero cuando se les preguntaba qué veían en sus colegas, la cifra de fraude subía 14% y las prácticas cuestionables el 72%. Ojo al parche, ¿eh? Esta, que es más reciente, en Holanda, que además tiene un buen sistema de integridad y demás, se hizo una encuesta en el 2022, una encuesta de 6.000 y pico, reconocieron fraude el 8%, una cifra bastante parecida a la anterior, y reconocieron conductas reprobables el 51%, en conjunto. La presión por publicar era lo que más estaba correlacionado con conductas reprobables. Y, sin embargo, los que en la encuesta decían que habían recibido alguna formación sobre ética y que tenían miedo a las posibilidades de que los denunciaran y esto, tenían menos o daban unas contestaciones más bajas. O sea que es importante. En España no tenemos mucho, pero hay que agradecer a Cristina Candal, que está en Santiago de Compostela, que ha hecho una tesis doctoral basada en todos los trabajos que ha hecho, pero uno de ellos era mediante encuesta qué opinaban investigadores españoles sobre la mala conducta. Y a 405 investigadores, esto es del año 2023, la frecuencia que los investigadores observaban en su entorno de mala conducta era del 78%, y reconocida por ellos, que lo habían hecho en algún momento, 43% en España, ¿eh? La más frecuente, la falsa autoría, que eso lo hemos hecho todos, sino que levante el brazo el que no haya apuntado a su novia en el esto, que haya a un amigo, que luego te pondrá a ti, etcétera, etcétera. La duplicidad de los trabajos, mandarlos a 2, 3 o 4 revistas. La falsificación, eso es lo más frecuente. Y ya en esta encuesta ya había gente que había practicado la utilización de Papers Mill para utilización en su currículum, etcétera, etcétera. Esto también es un poco la evolución de las retractaciones en España, en otro trabajo de ella, cómo va subiendo a lo largo de los años, cada vez hay más retractaciones, y los de las malas conductas. O sea que esto es una cosa que se extiende, es global. Como decían antes, esto no es solamente de España, y en otros sitios mucho más que aquí. Otro punto importantísimo, sobre todo por los ensayos clínicos, que se ha hablado mucho de lo que ocurre posteriormente, pero esto es antes de que se llegue a la innovación. ¿Qué ocurre con la publicación de los ensayos clínicos?
Es obligatorio publicarlos. La ley, la declaración del Helsinki toda la vida ha dicho que es obligatoria la publicación de los ensayos y toda la investigación que se haga, ¿no? Bueno, pues la Cochrane hizo una revisión sobre 205 estudios de ensayos clínicos registrados entre 2005 y 2023 y correspondía a 165.000 ensayos clínicos. Solamente se publicó el 53%. Y lo digo porque es una cosa que yo que he estado y me ha tocado estar en la presidencia de un comité ético, cuando tenías que recibir a los promotores que decían esto hay que aprobarlo en un mes porque la competitividad se pierde, si no vienen los japoneses o los chinos nos quitan la posibilidad de hacer estos ensayos. Y te daban un mes o mes y medio para evaluar un ensayo sobre cáncer de mama que duraba 5 años, a lo mejor el ensayo, tenías que resolverlo en mes o mes y medio. Y ellos, sin embargo, se permiten el lujo de no publicar cuando tienen el deber de publicarlo, 53%. La industria publica menos que los centros públicos, cosa rara a la vista de lo que ha dicho Laporte y esto. Menos publicados los que tenían resultados negativos, esto ya lo conocemos todos, ni las revistas quieren publicar resultados negativos, ni los investigadores quieren publicar resultados negativos, cosa que va en contra, y eso es una violencia con los participantes que han estado en los ensayos clínicos, porque están sometidos a técnicas, a cosas que no harían sino esto, para que luego se oculten sus datos y no se publiquen. Es violencia contra las personas que han colaborado con esto. Y luego está pues, mi experiencia y opinión personal. A mí, la sensación que tengo durante muchos años es que el investigador lo que quería es que le diera el papel, el comité, para empezar la investigación. Lo que busca es el papel, no te metas más en más cosas porque te van a mandar a escaparrar. O sea, eso está claro, ¿no? Y la sensación que tiene es que ellos dicen, mírame el papel que yo luego haré lo que quiera o lo que pueda hacer. Y además, esto ya es de lo que es la estadística de las evaluaciones de los 5 últimos años de trabajos de investigación, un promedio de casi 500 proyectos de investigación al año evaluados, y vemos que los defectos en los aspectos metodológicos sigue siendo lo mismo. Entre el 40 y el 60% de los proyectos que te presentan tienen problemas metodológicos que los tienes que echar para atrás. Le tienes que resolver el problema porque no lo resuelven ellos, tienes que decirle lo que tienen que hacer, o sea que haces una labor pedagógica importante dentro del comité. Segundo, la justificación, entre el 10 y el 15% tenía que echarlos para atrás porque no justificaban. Ya. Bueno, lo mismo pasa con el documento de información y aspectos racionales. O sea, que no hemos avanzado nada, seguimos igual a pesar de que damos 4 cursos anuales sobre la ética en la investigación, integridad científica, etc. Consecuencias de todo esto, pues hay un daño a lo que decían la evidencia científica. ¿Por qué no nos fiamos? Pues porque sabemos todo esto, o sea, está claro. Y a las futuras investigaciones. Para la seguridad de los ciudadanos, si nos basamos en datos falsos, en este tipo de esto, pues les vamos a hacer más daño que beneficio y sobre todo a las guías prácticas. Despilfarro de recursos, riesgo de financiación, pérdida de la confianza de la sociedad en la ciencia y colocarse en riesgo al investigador, patrocinador, etc. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre en otros sitios? ¿Qué hay que cortar? Pues, ¿qué ocurre en otros sitios? Pues que tienen proyectados programas de educación para los investigadores y el grupo que les rodea para, antes de empezar a investigar, que sepan lo que es la ética, la integridad y demás. El Código Europeo de Integridad Científica pues dice que hay que capacitar a los investigadores y además recibir formación continuada durante toda su época de investigación en integridad. La declaración del Helsinki, nueva de este año 24, lo vuelve a decir. Y en España pues tenemos la Ley de Investigación Biomédica que dice algo relacionado con esto. Sería tarea en principio del Comité de Bioética de España y los comités de ética de investigación
la Declaración Nacional de Integridad y ahora tenemos el Comité Español de Ética de Investigación, que nos hablará Luis. Esto fue lo que se hizo en el 2010, el Comité de Bioética de España, recomendaciones sobre el impulso de implantación de buenas prácticas, pero ahí se paró todo. En el año 2023 ha aparecido el Comité Español de Ética de la Investigación y está pendiente de que avance en estas cosas que tiene que fomentar esto. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Tirso. Muchas gracias, César, por resaltar lo relevante. Y yo creo que en esta reunión no es necesario resaltar cuán de importante, cuán de relevante es la ética de la investigación y la integridad científica. Ambos dos aspectos son esenciales en el progreso científico. Cuando hablamos de ética de la investigación, hablamos del cumplimiento de todas estas legislaciones, recomendaciones, pero además a mí me gusta resaltar que lo que pretendemos trasladar, y así lo intento yo en todas mis clases que hablo de este tema, la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer ante un experimento, ante un ensayo: ¿para qué? ¿Para qué lo hacemos este ensayo? ¿Tenemos una buena razón para eso? Porque si no tenemos una buena razón y la respuesta es porque sé hacerlo, porque tengo los conocimientos científico-técnicos para abordar este experimento, esto no me vale y no nos tiene que valer. Esto por lo que respecta a la ética de la investigación, pero por lo que respecta a la integridad científica, por supuesto que no podemos hacer todo lo que nos venga en gana. Como cualquier colectivo de la sociedad, médicos, enfermeros, enfermeras, investigadores, investigadoras, tenemos nuestro código deontológico que delimita muy bien lo que debe ser un comportamiento adecuado y lo que es un comportamiento inaceptable. Y aquí tenemos códigos de todo tipo y muchas instituciones tienen su propio código. Yo cuando voy por España dando estos cursos me gusta preguntar: ¿sabéis si vuestra institución tiene un código de buenas prácticas? Y bueno, algunos me dicen: sí. ¿Os lo habéis leído? Entonces el número de manos que se levantan son muy pocas, ¿no? Y aquí incido en una cosa que ha dicho César, que a mí me preocupa y me siento, tengo que confesaros, decepcionado porque no lo hemos conseguido. Durante la pandemia, a mí me tocó estar de presidente del Comité de Ética de mi institución, del CSIC. Somos 15.000 investigadores. Os podéis imaginar que estuvimos un poco entretenidos. Y, claro, era muy importante trasladar a todos ellos, pues, las buenas conductas que tenían, que se esperaban de ellos. Porque, fijaros, cuando la encuesta de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que cada 2 años publica esta encuesta de percepción de la ciencia, percepción pública de la ciencia y la tecnología, siempre lista a los médicos, a los profesores y a los investigadores como los profesionales que tenemos más credibilidad, lo cual implica responsabilidad, lo cual implica que cuando hablamos en los medios, cualquiera de nosotros, la gente igual no se va a acordar del nombre de la persona que está hablando, pero va a decir: es un investigador, es un médico, luego es creíble. Luego tenemos que pensar antes de hablar. Esto siempre es una buena recomendación, pero especialmente en el ámbito científico-médico. Os decía que durante la pandemia, pues uno de los aspectos de los cuales me siento más orgulloso es que pudimos actualizar el Código de Buenas Prácticas Científicas del CSIC, pero no conseguí, y por lo que he comentado con César, veo que esto es un problema que tenemos en todo el país, no conseguí que todos los investigadores del CSIC recibieran
una copia de este código y firmaran conforme lo habían recibido. Ya ni tan solo me planteé que lo habían leído, pero que lo habían recibido, ¿no? Desde la presidencia se me dijo que esto era posiblemente muy complejo, porque, en fin, porque ya sabéis, ¿no? Hay mucha gente que dice que esto de la ética y de la integridad, ¿para qué tengo que estudiarlo? Pero si esto ya lo sé, ¿pero qué me vas a contar tú? Pero si yo llevo no sé cuántos años investigando, pero si esto es sentido común, perdonadme, esto no es solo sentido común, esto es una disciplina que hay que aprender y que tiene unas claves y que tiene unos códigos y que tiene unos detalles y que esto nos congratulamos de que nuestros investigadores jóvenes sepan por qué puerta tienen que salir cuando hay una amenaza de incendio, porque les obligamos a asistir a un seminario de bioseguridad. En cambio, la formación en ética y en integridad sigue siendo opcional, sigue siendo algo accesorio. Y creedme que esto es uno de los deberes, y yo creo que César está de acuerdo conmigo, esto es uno de los deberes que tenemos que ponernos todas las instituciones, nuestros investigadores, nuestros médicos, nuestros enfermeros, cualquier persona que esté en el ámbito de ciencias de la vida, ciencias de la salud y ciencias sociales debe conocer de estos temas. Bueno, en integridad tenemos un contrato con la sociedad, una integridad científica. Tenemos un contrato con la sociedad en tanto en cuanto lo que nosotros estamos aportando tiene que servirle a la sociedad. Hemos oído al profesor Laporte pues, hablar de una serie de fallos, cuando ocurre una serie de fallos, ¿no? Pero tenemos un contrato con la sociedad y con nuestros pares en el sentido de que yo trabajo e investigo en base a lo que han investigado otros, porque quiero proseguir y quiero avanzar en el conocimiento. Por lo tanto, confío en el registro científico. Confío que lo que está publicado es fiable, que se ha obtenido de forma lícita y que además se representa un avance en el conocimiento. Porque si no lo es, voy a perder tiempo, recursos y voy a dilapidar mi credibilidad, porque resulta que no voy a poder avanzar, voy a estar ahí malgastando recursos, tiempo, dinero, etc., ¿no? Bueno, en la integridad tenemos un problema fenomenal en estos momentos. César ha dado un poco los titulares, pero yo voy a ir un poco más allá porque es algo que me preocupa muchísimo y quiero compartirlo con todos vosotros y vosotras. La palabra inteligencia artificial ha venido para quedarse. Y la inteligencia artificial está poniendo todo nuestro sistema patas arriba. Y os voy a dar una serie de cifras para que veáis en qué me baso. En noviembre de 2022, el mundo descubrió ChatGPT. No es que la inteligencia artificial generativa no existiera antes, simplemente no tenía un grado de madurez suficiente. En noviembre de 2022. En noviembre de 2024, apenas 2 años después, hay más documentos en la Internet, publicados, blogs, artículos, escritos por la inteligencia artificial que escritos por seres humanos. Ya hay más documentos que no han sido escritos por seres humanos. Hace poco se ha presentado, todo esto está soportado por datos, si alguien está interesado le puedo dar las referencias. En investigación en cáncer, un equipo australiano se ha preocupado de analizar 2,6 millones de publicaciones y ha encontrado que el 10% de ellas, 260.000 publicaciones, no han sido escritas por ningún investigador, han sido escritas por una inteligencia artificial. ¿Sabéis cuántas publicaciones aparecen anualmente? Anualmente quiere decir en el año 24, más de 6 millones de publicaciones, más de 6 millones. PubMed, la base de datos bibliográfica por excelencia, tiene alrededor de 35 millones de entradas. Web of Science tiene aproximadamente las mismas y Scopus tiene unas cuantas más. ¿A qué se debe esta disparidad? Pues a la inclusión o no de las llamadas revistas depredadoras, revistas que, como decía César, pues no atienden a la calidad de lo que se publica, sino que atienden al precio que tú pagas
para obtener una publicación. Claro, ¿dónde está el problema de todo esto? El problema de todo esto está en que hemos basado nuestro conocimiento, hemos basado la promoción, la evaluación de los investigadores, la evaluación de los proyectos, la evaluación de los ensayos clínicos, etc. Lo hemos basado todo en documentos. Fijaros, libros, artículos científicos, ensayos, declaraciones, documentos. Pensando que los documentos eran una buena herramienta, una herramienta neutra que nos permitía pues, compartir el conocimiento. Esto ha sido ya colonizado por la inteligencia artificial, por lo tanto ya no nos podemos fiar de los documentos. Y esto exige una reflexión y exige un cambio de cómo realizamos la investigación científica y cómo vamos a evaluar la investigación científica. Hace unas pocas semanas se acaba de lanzar, y os recomiendo que la visitéis porque os vais a caer de espaldas, voy a decir de espaldas, os vais a caer de espaldas. La Universidad de Tel Aviv, unos investigadores han lanzado una web que se llama QEDscience.com. Buscadla. QED es Quod Erat Demonstrandum, como queríamos demostrar. Cuando demostrábamos teoremas matemáticos, siempre al final poníamos QED, como queríamos demostrar. ¿Qué hace esta web? Esta web tú le puedes subir un artículo entero científico, pero tal cual, con las figuras, sin las figuras, con material suplementario, y esta web te va a analizar la consistencia de lo que dice el artículo. Te va a decir si la introducción está bien presentada, si hay elementos que faltan, si las referencias que se han incluido son las que tienen que incluirse, si hay alguna que no debería haberse incluido, si hay alguna que falta, si las hipótesis y las comprobaciones y las conclusiones de ese artículo son robustos y están justificadas. En fin, está haciendo el trabajo de un evaluador. ¿Dónde queda el evaluador? El evaluador ha desaparecido. Pero es que unas webs muy similares, como se refería también César, tú le puedes subir, por ejemplo, 3 figuras, una figura de código, unas barras, una figura con unas imágenes histológicas, y te construye el artículo en base a estas figuras. Si son figuras reales, pues ni tan mal, pero si son figuras inventadas, también te va a construir un artículo estupendo. Y esta última semana, esto está ocurriendo semana a semana, creedme que esto es algo preocupante. Ha aparecido una nueva inteligencia artificial que lo que hace es humanizar el resultado de otras inteligencias artificiales para que los textos creados no sean detectables como producidos por inteligencia artificial, lo cual es una vuelta de tuerca ya muy perversa, muy compleja. En fin, no quiero extenderme más porque quiero... Sí, he estado menos de 10 minutos, pero para que tengamos un poquito de tiempo, pero simplemente quería daros unos titulares. La ética de la investigación sigue siendo relevante, la integridad es más importante que nunca y nuestro modelo de progresión, de compartir conocimiento y de evaluación del conocimiento lo tenemos que cambiar. Tendremos que volver a las evaluaciones orales, a escuchar a los candidatos, a que nos cuenten las investigaciones, ¿no? Porque cualquier recurso escrito vamos a tener que cuestionarlo porque no necesariamente puede haber sido escrito por una persona, sino que puede haber sido escrito por uno de estos lenguajes grandes, por uno de estos algoritmos. En fin, lo dejo aquí y seguimos hablando. Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir ahora un breve, tenemos creo que 15-20 minutos, pero yo les haría hincapié en esto. Vamos a ver. Yo no sé si se han fijado, aunque yo intenté explicarlo bien, el diálogo era tratamiento para la sociedad intoxicada, cómo fomentar la ética de investigación y fomentar la integridad científica. Y yo entiendo y felicito a los que han intervenido porque la situación es preocupante,
pero se trata de qué hacemos ante esta situación. Se trata de hacer propuestas para mejorar la situación, propuestas concretas. Entonces yo les pido que las intervenciones no sean para que nos preocupemos más, sino propuestas de intervención. Han salido varias, tema legislativo, ha salido tema de los códigos y ha salido, y creo que en el fondo es lo que, tema de la educación. Las soluciones legales tardan, las soluciones de los códigos, hay 1000 escritos pero no se siguen. ¿Cómo fomentar la integridad científica, la ética de la investigación? Es de lo que yo propongo, que si hay alguien que quiera intervenir, o los de la mesa. Sí, sí, aquí hay una. Yo quería una pregunta más que una proposición, porque para proponer hay que saber, ¿no? Es verdad que el daño que producen los medicamentos, la pregunta va para Juan Ramón Laporta. Bueno, primero quería dar las gracias a la mesa, se me ha olvidado, por acortar. El daño que producen los medicamentos y que pueden ser evitables, bien has comentado que es muy complicado. Mi pregunta es, los efectos secundarios que producen los medicamentos sabemos que son muchos. Hay un montón de medicamentos, hay un montón de moléculas y hay un montón de interacciones que producen los medicamentos. Eso yo, como bien ha dicho él, creo que no cabe en ninguna cabeza. Tenemos muchos protocolos, tenemos muchas guías. Recuerdo que cuando se iba a hacer la prescripción de enfermería nos dieron una paliza con las interacciones impresionantes. Me ha encantado escuchar que solamente tendríamos que tomar bastantes menos medicamentos de los que tomamos. Casualmente yo no tomo ninguno, más que puntualmente alguno por necesidad, pero muy poquito, vamos. Pero alguna vez que me los he querido quitar, yo les he explicado al médico los efectos secundarios que me producían y no me ha escuchado porque no quería escucharme. Entonces, mi pregunta es… Intervenciones breves, sí. Sí, perdona. Pues el tema está, ¿cómo conseguimos que nos escuchen para que eso quede registrado y podamos ver que lo que sucede se puede quitar de una forma más ágil? Bueno, no sé, para ser breve, creo que entre todos debemos organizar o debemos proponer una serie de preguntas, porque efectivamente cuando un paciente habla con su médico sobre un posible efecto adverso o sobre la propia prescripción de un nuevo medicamento, ¿quién soy yo para opinar respecto al médico que es el que sabe, ¿no? Esto se lo pregunta mucha gente. Entonces yo creo que hay que invitar a la gente a formular preguntas. Por ejemplo, ¿para qué me lo prescribe? ¿Cuál es el objetivo terapéutico? ¿Cuándo nos veremos para saber si el efecto es positivo o negativo? ¿Es necesario un control? ¿Hasta cuándo tendré que tomar esto? Esto no me lo puede prescribir a una dosis más baja de la que me está dando, porque normalmente las dosis pues, son muy desequilibradas. Y una serie de preguntas que pueden ir mucho más allá, incluso en la perspectiva de género. Ahora se ha visto que solo hay información que documente las diferencias entre hombres y mujeres en la respuesta a un fármaco sobre 86 moléculas. 86 de 4.000 que hay en todo el mundo. Del otro, nadie se ha ocupado nunca de ver diferencias entre lo que ocurre en el sexo masculino y el sexo femenino. Y para poner un solo ejemplo, pero eso ocurre con 86 medicamentos que han sido estudiados, el diazepam a la misma dosis da lugar a una concentración del doble en la mujer que en el hombre. ¿Quién sabe eso? ¿Le dan la mitad de dosis a la mujer para eso? Nada. El diazepam en las personas de edad avanzada da lugar a concentraciones más altas que en las personas jóvenes, pero se estudian las personas jóvenes y después se da a personas de edad avanzada. Es decir, hay una falta de conocimiento tremenda y un poco lo que hay que hacer son preguntas para que el médico se dé cuenta de que él también es un ignorante. Bueno, Tirso nos pedía… Bueno, Lidia, ¿me das un par de segundos? Sí. Tirso nos pedía soluciones y en lo que respecta a ética y integridad, deciros que ya la Ley de la Ciencia de 2011, en su artículo 10, avanzaba la creación de un Comité Español de Ética de la Investigación. Nombre confuso donde los haya,
porque evidentemente nos recuerda a los comités de ética de investigación de la Ley de Investigación Biomédica cuando no tienen nada que ver estos dos comités. Claro, esa ley hablaba de la ética profesional y claro, uno podía interpretarla como algo parecido a la integridad, pero no estaba explicitado. Este comité pasó sin pena ni gloria durante pues, casi 12 años. Estando de secretario general de investigación Rafael Rodrigo en el Ministerio, nos pidió una serie de gente, incluyendo al Comité de Ética del CSIC, que intentáramos actualizar ese artículo 10 de la ley y efectivamente en septiembre de 2022 se publicó la actualización de la Ley de la Ciencia que ya habla de ese Comité Español de Ética de la Investigación como el encargado de ocuparse de la integridad científica y de emitir informes y de emitir... Lo que pasa que este es el comité que se ha creado, este es el comité que tenemos un Real Decreto del 53, de principios del 23, a finales del 23 se creó la primera edición de ese comité, ahora estamos en la segunda edición, pero estamos lejos de que esto sea una respuesta que nos permita avanzar. Durante muchos años apenas en España hemos tenido nada más que una declaración de integridad científica que propusimos desde el CSIC en 2015 y que asumieron la COSCE y la CRUE. Pero no ha sido hasta fechas muy recientes que este Comité Español de Ética de la Investigación ha empezado a actuar. Pero este comité no es ejecutivo, son comités consultivos. Son comités que pueden actuar de oficio o a propuesta del secretario de Estado o de alguien del Ministerio. No tenemos capacidad investigadora, inspectora. No podemos llamar a consultas a alguien que queramos. Y esto es una de las cosas principales. Cuando hay un conflicto hay que hablar con el denunciante y el denunciado. No podemos hacer esto. Tampoco tenemos capacidad sancionadora. Creamos informes que van a la autoridad de cada institución y el problema viene cuando el informe involucra directamente a esa autoridad de la institución. Y como sabéis vosotros, era un ejemplo reciente, ¿no? En fin, esta es la situación que tenemos ahora y espero que sea un punto de partida sobre el cual podamos seguir avanzando en integridad. Lidia. No, perdón, que es que quiero seguir un poco, claro, una cosita que... Muy bien, César. Que como ya soy un poquito mayor, pues las cosas tardan en venir a la memoria, ¿no? Entonces, en el año 2010, sí, el Comité de Bioética de España publicamos, yo estaba entonces allí, y publicamos el librito primero sobre como una especie de buenas prácticas en investigación. En el 2011 apareció la Ley de la Ciencia. Entonces apareció ya el nuevo Comité Español de Ética y de Investigación, que decía lo mismo prácticamente que tenía que hacer el Comité de Bioética de España. O sea, que había entonces hubo una reunión del Ministerio de Salud, de Sanidad, y el Ministerio de Ciencia, con los miembros del comité, para ver cómo podíamos aglutinar o compaginar lo que decía la ley sobre el Comité Español de Ética de la Investigación con el Comité de Ética de España, que era el que tenía que hacer las primeras normas de buenas prácticas y demás. ¿Qué pasó? Que hasta el 2023 tuvimos la callada por respuesta, no se ha hecho nada. Entonces, no me ha dado tiempo a decir o a comentar un artículo de Inmaculada de Melo que es muy interesante porque dice integridad en España, tenemos los mimbres suficientes para que haya una buena sobre la integridad, pero somos incapaces de implementar todo lo que hay. Entonces una de las cosas más importantes es tener realmente una oficina de integridad tipo OIR o tipo la UCRIO, como está en Inglaterra, que son las que tienen que hacer las propuestas y llevar nosotros desde los comités las propuestas. Hemos intentado cambiar el nombre, César, hemos intentado cambiar el nombre y no nos han dejado. Queríamos nombrarnos Oficina Nacional de Integridad Científica y nos han dicho que no. Eso es desde el año 2011, o sea que tuvimos la reunión. Bueno, escuchen un momentito, yo ahora te doy pie. Inmaculada de Melo, una investigadora asturiana en Estados Unidos, nos hace ver hace un año en el CSIC
Dice, miren, aquí en España, para investigar con animales, es preciso que ustedes presenten que han hecho un curso de investigación en animales. Sin embargo, para investigar en España, a nadie le exigen un curso de ética de la investigación. En humanos. No, es que en animales se exige, en humanos no se exige. Esto lo hemos propuesto en el CEIC, en los ANCEI, son propuestas concretas en Estados Unidos, en países europeos, para que usted le evalúen un trabajo de investigación, el CEICA, el Comité de Ética de Investigación, presenta. Es preciso que se lo aprueben, porque si no, no se lo van a publicar en ninguna revista científica, pero no le exigen que sepa, que haya hecho un curso de ética de investigación en seres humanos. Esto es esencial, porque la ética no es algo que se nazca sabiendo. No solo es aprender cuestiones técnicas, sino aprender también, y esto es un congreso de ética de investigación, pues no se hace en España. Y McCrae-Mellon nos vino a decir, oigan, en Estados Unidos sí, por ejemplo, tienen que haber hecho mínimo un curso, y hay varios módulos, etcétera, donde se les explica a los investigadores qué es eso de la ética de la investigación, que no es un tema técnico ni normativo. Bueno, Lidia, perdona. Sí, muchas gracias. Bueno, me ha parecido una mesa interesantísima, gracias a todos. Creo que además es muy necesario, ¿no?, hacer este tipo de reflexiones. Yo quería, digamos, una pregunta y un comentario, ¿no?, muy breve. Todo esto que nos estabais comentando y un poco esa denuncia, ¿no?, o esa, digamos, visibilización de lo que está ocurriendo, creo que puede fomentar un elemento, voy a decir, de elementos conspiracionistas, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo veríais que se puede educar de alguna manera? Yo voy un poco en la línea de Tirso, ¿no?, de promover una educación no solo de los profesionales, sino también de los ciudadanos, que no fomente esa idea de no confiar en los médicos, no confiar en los investigadores, pensar que hay teorías por ahí subversivas, ¿no?, que están intentando vendernos cosas, porque es verdad que hay una parte de la denuncia que suena mucho a ese tipo de cuestiones, pero creo que también hay un trabajo muy serio, ¿no?, por parte de médicos, investigadores, etcétera, que a lo mejor al final a la población le genera cierta desafección, ¿no?, esta especie de denuncia de todas las cosas horribles que se están haciendo. Y el segundo elemento sería, ¿cómo veríais que a lo mejor en este fomento, ¿no?, de la educación y del compromiso y las buenas prácticas pudiéramos hacer algo no tanto de carácter prohibitivo, fiscalizador o controlador, que seguramente es necesario, como decía Luis, sino algo que pueda ser más promoción de buenas prácticas, como alguna especie de sello de calidad, ¿no?, que pudiéramos hacer algo para que investigadores, médicos, etcétera, pudieran tener como una garantía, o quizá los ciudadanos pudiéramos tener una garantía de que quienes se sumaran a ese sello o algo así pudieran ser gentes fiables, ¿no?, de quienes pudiéramos aprender y que pudieran aportarnos datos reales y fiables, ¿no? Gracias. ¿Qué quiere intervenir? Empieza la puerta. Bueno, yo creo que, como ha dicho Montolivo al principio, el problema es ¿para qué es este proyecto? En España se presume, y presume Farmaindustria y presume el Ministerio de Sanidad, Farmaindustria en su memoria del año 2024, que España es el país donde se realizan más ensayos clínicos con medicamentos, naturalmente promovidos por la industria farmacéutica. Esto es lo que nos conviene, esto es un despilfarro de recursos enorme. Entonces yo creo que podemos establecer normas, hacer propuestas más positivas, menos negativas, pero hay una cuestión que es de raíz, que es el objetivo de la investigación. Cuando el objetivo de la investigación son ensayos clínicos con medicamentos, con el objetivo de conseguir el registro del medicamento, la aprobación por las autoridades reguladoras, estamos contribuyendo a la manipulación, porque no sé si saben que los investigadores, aunque se llamen investigador principal, no tienen acceso generalmente al archivo total de los datos del ensayo clínico en el que participan. No tienen decisión sobre cuáles son las hipótesis de investigación.
y investigando y participando en los ensayos clínicos de la industria, que claro, dan dineritos y todo eso, pues resulta que no investigan sobre problemas que son mucho más importantes de la práctica de su hospital. La prioridad debería ser estudiar en la práctica la efectividad de los nuevos medicamentos que pueden parecer interesantes que nos propone la industria y comprobar con investigación independiente, financiada y promovida por el Sistema Nacional de Salud para comprobar esta efectividad y también la seguridad o inseguridad en la práctica clínica. Si no cambia lo que hacemos, el objeto de lo que hacemos, podemos ir haciendo papeles, declaraciones, etcétera, pero estaremos siempre en lo mismo, el interés comercial, el interés comercial. Y este es el primero, después vienen otros, el interés, como se decía, del currículum de los investigadores, la presión por publicar y demás. Pero lo primero es disociar lo que es realmente adquirir conocimiento de lo que es trabajar para una compañía que quiere comercializar una molécula. Fíjate, Lidia, que aquí tengo muchas otras opiniones, pero al menos esta. Fíjate, Lidia, que por un lado estamos propugnando todos la transparencia que quien comete alguna infracción o una conducta inadecuada se ha puesto de manifiesto. Y por otro lado, esta transparencia se vuelve contra nosotros, porque estamos dándole de comer a personajes como el secretario de Salud de Estados Unidos en estos momentos, que se permite el lujo de descolgar el teléfono, llamar a editoriales y pedir que se retracten papers que no están de acuerdo con su manera de pensar. Que esto es algo que, si lo pensáis, es algo inconcebible. Que alguien llame al editor de una revista para que retire un artículo que no le gusta, ¿no? Bueno, esto por un lado. Y luego, lo que decías tú de darle este marchamo de calidad, esto llevamos mucho tiempo intentándolo. Yo llevo años, como tú y como muchos otros, hablando y enseñando ética de la investigación y enseñando integridad, y sigo insistiendo en todas las universidades que voy que al menos a estos estudiantes que acuden les den un certificado conforme han recibido esta formación específica en estos temas. Pues todavía no lo he conseguido. La última vez que acabo de hacerlo, la semana pasada en la Universidad de Valencia, parece que sí, que lo van a considerar y van a dar este extra. Es que no nos creemos institucionalmente la relevancia de la ética y de la integridad. Este es el problema. No nos creemos que sea relevante. Seguimos pensando que esto es accesorio y seguimos pensando que, bueno, que es opcional y que quien quiera acceder a este conocimiento pues puede hacerlo, pero no parece que sea algo necesario para desarrollar la actividad investigadora, cuando evidentemente, y a la vista está de todo lo que hemos estado hablando, pues es absolutamente necesario. Yo espero que con la presión de sociedades como la vuestra y otras sociedades, pues consigamos que esto sea así, pero cada vez soy más pesimista, tengo que deciros. No, yo vuelvo a lo mismo, a lo que he presentado. Disculpen, pero me dicen que ahora hay otra mesa. Pero me han dado... Sí, es así, ¿no? Tenemos... gracias de verdad, Laporte, César, a Luis y a Abel. Creo que no está mal el ver que es algo necesario, que hayamos despertado más preguntas que respuestas, pues me parece muy bien. Y gracias de verdad por vuestra aportación y creo que era algo necesario. Gracias. Muy bien.